Primer periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, 1974 hasta 1979. El 9 de diciembre de 1973 se cumplió otra jornada para la elección de un nuevo presidente para el periodo constitucional de 1974 a 1979. En estos comicios se presentaron como candidatos Carlos Andrés Pérez por Acción Democrática, Lorenzo Fernández por COPEI, Jesús Ángel Paz Galarraga por el Ministerio Electoral del Pueblo, Jovito Villava por la Unión Republicana Democrática y José Vicente Rangel, apoyado por el Movimiento al Socialismo, nuevo partido que había nacido durante la presidencia de Rafael Caldera. Bajo el lema Democracia con Energía, triunfó la candidatura de Carlos Andrés Pérez, quien inició su mandato el 12 de marzo de 1974. Gobernó para el periodo 1974 a 1979. Fue una época conocida como la Venezuela Saudita, debido a los altos ingresos petroleros que fueron característicos durante esos años. En el aspecto económico, el Congreso de la República el 30 de mayo fue sancionada la ley que otorgaba poderes extraordinarios al presidente para dictar medidas económicas y financieras mediante decretos, por el lapso de un año. A tal efecto, en la misma fecha se promulgó el decreto que mantenía la congelación de los precios para los bienes de primera necesidad. El 31 de mayo, los decretos que reglamentaba el salario mínimo de los trabajadores y el aumento general del sueldo y salario vigente para esa fecha. El 1 de enero de 1975, desde la ciudad de Puerto Ordaz, el presidente de la República anunció la nacionalización del hierro. Semana después, el día 21, estalló una huelga general de los trabajadores de la industria del hierro nacionalizada. El presidente trazó una definición de nacionalización de empresa del Estado y el signo más resaltante lo constituyen dos importantes elementos, el petróleo y el hierro, que pasan a formar parte del patrimonio nacional en un concepto generalizado. Entonces se crea PDVSA, la cual en muy breve tiempo comienza a dar maravillosos signos de buen funcionamiento y de un vertiginoso crecimiento económico, que es observado con agrado, respeto y contento en el mundo entero. Como un buen ejemplo a seguir por su perfecta administración, entonces se implementa la política de pleno empleo y se hace la ley política de despidos injustificados. Con conocimiento de causa y planificadamente se produce un gran endeudamiento para financiar proyectos reproductivos. Se crea el Fondo de Inversión de Venezuela y se crea Corpoindustria. En el aspecto social, el 13 de mayo de 1975, por decreto presidencial, se creó el Instituto Nacional de Vivienda, en sustitución del antiguo Banco Obrero. El 15 de mayo, las inversiones extranjeras son reglamentadas por el Gobierno Nacional y por decreto se prohíben los despidos injustificados de trabajadores. Surgió la formación del Fondo de Crédito Agropecuario con el objeto de ayudar mediante créditos a los empresarios del campo. El 1 de abril inician sus actividades los nuevos Ministerios de Desarrollo Urbano, de Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, de Información y Turismo, de Transporte y Comunicación y de la Secretaría de la Presidencia de la República. El 22 de abril se promulgó el decreto que ordenaba extender los beneficios del Seguro Social para prestaciones en dinero por invalidez, incapacidad parcial, vejez y muerte. También se construyen nuevos hospitales y dispensarios. Se crean programas de lactancia y control natal y postnatal. Se suministran alimentos al recién nacido y se lleva control en los ambulatorios del proceso de preñez y alumbramiento. Se mejoran las remuneraciones del personal médico y paramédico. El 18 de julio, el Banco Central adopta nuevas medidas contra la inflación, congelación de los precios de servicios básicos, reorientación del crédito hipotecario, eliminación del financiamiento para la tarjeta de crédito y otras. El 5 de noviembre se dictó el reglamento del puerto libre de la isla de Margarita. En el aspecto cultural, en su primer año de gobierno desarrolló dos iniciativas relacionadas con el ámbito cultural. La Biblioteca Ayacucho, calificada colección de las obras maestras de las letras latinoamericanas, y el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, para la capacitación de militares estudiantes venezolanos
en los centros universitarios más prestigiosos del mundo. Ese mismo año, decreta la creación de 9 parques nacionales para garantizar la protección de los ecosistemas y faunas endémicas. En los aspectos internacionales, establece relaciones con Cuba, apoya la lucha contra la dictadura de Ignacio Somoza y de Augusto Pinochet, se convierte en mediador entre los Estados Unidos de Norteamérica y Panamá, apoyando la devolución del Canal de Panamá en la gestión de gobierno de Jimmy Carter de Estados Unidos y Omar Torrijos de Panamá. Carlos Andrés Pérez comienza por ensayar una política de apertura internacional que trae extraordinarios resultados para el país. También mantuvo buenas relaciones con el resto de gobiernos de Hispanoamérica y Europa, especialmente con España, y además de Oriente Próximo, República Popular China y la Unión de la República Socialista Soviética. Convenios con otros países. El 3 de julio, en Brasilia, Venezuela firma junto con Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, el Tratado de Cooperación Amazónica. En la educación se continúa la expansión de la matrícula escolar, a nivel de preescolar, primaria, secundaria y universitaria. Se mejoran sustancialmente a todos los niveles y se construyen en toda la geografía nacional numerosos edificios para escuelas, liceos y universidades. Se implementan programas de asistencia y ayuda al escolar, tales como becas, uniformes, textos, morrales, vaso de leche y desayunos. Se estimulan programas de asistencia a la madre y al niño. El 26 de julio, el Gobierno Nacional decreta la creación de la Universidad Francisco Miranda en la ciudad de Coro y de la Universidad Rómulo Gallegos en el estado Guárico. Carlos Andrés Pérez es uno de los gobiernos democráticos que más impulsa la construcción de viviendas populares y se crean durante el periodo más de 350.000 soluciones habitacionales, lo cual ayuda a estimular, igual que el gobierno anterior, a la industria de la construcción y la producción de todos los materiales necesarios, como cemento, cabillas, arena, piedra, piezas sanitarias, etc. Aspectos positivos y negativos en su primer gobierno. En el aspecto positivo, fue el gobierno del pleno empleo y del bienestar económico de los venezolanos. En el plano internacional, proyectó a Venezuela un país con vocación al liderazgo. Fue además el gobierno en que valientemente se realizó la nacionalización de nuestros productos básicos, como lo son el petróleo y el hierro. El gran aumento de la entrada de dinero al Tesoro Nacional por el alza de los precios del petróleo, que casi de $4 por barril llega a casi $14. Se desarrollan las industrias siderúrgicas y de aluminio, que ya venían funcionando desde regímenes anteriores. Y la formación del Fondo de Crédito Agropecuario, con el objetivo de ayudar mediante créditos a los empresarios del campo. En el aspecto negativo, su administración hubo un enorme crecimiento de los gastos del gobierno, muy superior a lo que la economía podía asimilar. Aumentaron considerablemente las importaciones y nuestra dependencia del exterior para lograr el abastecimiento interno, y aumentó también el nivel general del precio. La inflación llegó a un 68%. Los niveles de gasto público superaron con creces a los ingresos del Estado. Su promesa en la toma de posesión de que administraría las riquezas con criterios de escasez se comenzó a destruir. La deuda nacional interna y externa pasó de 8.434 millones de bolívares en el año 1973 a más de 1.000 millones de bolívares al final del quinquenio. Otro aspecto negativo de la política del presidente Pérez fue el haber impulsado el gasto público a niveles que superaron los ingresos del Estado. El resultado fue el crecimiento de la deuda nacional interna y externa a niveles inconcebibles hasta entonces. Y se generó una gran corrupción administrativa por el despilfarro de dinero producido por la falta de serios controles.